Bueno, pues reciban un cordial saludo a todas y todas por allá. Vamos a comenzar. Ya las familias que se vayan sumando, pues aquí les iré dando acceso. Eh, pues mucho gusto, la verdad, que haya familias que estén aquí el día de hoy conectadas. Me da mucho gusto de que podamos trabajar. Y es que la realidad es que estos temas nos ayudan mucho a comprender qué es lo que hemos hecho, sobre todo a nivel familiar. Por eso, si recordamos, si hacemos memoria, el taller pasado hablamos acerca de los tipos de apego. ¿Por qué? Pues porque es muy importante ver cuál fue nuestro tipo de crianza, nuestra, de nosotros. Porque ese tipo de crianza, en pocas palabras, se refleja en nuestra personalidad. Ajá. Digamos, una personalidad familiar, si así lo quieren ver. Estamos viendo el tema de la personalidad familiar. Entonces, la realidad es de que es muy importante poder entender estos temas a nivel familiar, porque el día de mañana nuestros familiares, sí o sí, se van a reintegrar a nuestro núcleo familiar, a nuestro núcleo familiar. Y yo también entiendo que si no se van a reintegrar con nosotros, se van a reintegrar a otro núcleo familiar, con quizás una familia nueva que hayan hecho con algunos otros hijos o pareja, etcétera, pero no escapamos nunca de integrarnos a un núcleo familiar, nunca. Entonces, por eso es muy importante el tema de los estilos de crianza, el tema de cómo nosotros fuimos creados, porque esto refleja nuestra personalidad, ¿sí? Y también, por consiguiente, pues la personalidad de el paciente que se va a reintegrar contigo o que se va a reintegrar a otro sistema. Bueno, vamos a ver el día de hoy esta teoría. Esta es la teoría ecológica de Bronfer Brennan. Tiene un nombre un poquito por ahí peculiar. Pero esta teoría prácticamente nos va también a ayudar a veces a entender desde dónde viene la perspectiva de las adicciones. Porque si bien estuvimos hablando ahorita del sistema de la familia, pues ahorita vamos a hablar un poco acerca del sistema externo, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a ver esta parte de qué significa esta teoría. En pocas palabras, esta teoría, es una teoría que describe cómo el entorno influye en el desarrollo y la crianza, o sea, en nuestras familias. Cómo que no es lo mismo yo vivir en El Salvador a vivir en México, ni tampoco es lo mismo vivir en Estados Unidos a vivir, no sé, en Yucatán, ¿no? Un ejemplo. Entonces, juega un papel muy importante en nuestro entorno y también necesitamos analizar qué hay en nuestro entorno. Me han llegado a decir, Hazael, es que el dealer, o sea, quien vende la sustancia, vive frente a mi casa. O me han llegado a decir, Hazael, es que yo no tengo problemas con las drogas, pero es con el alcohol y el Oxxo está a una cuadra de donde yo vivo. Ah, bueno, pues entonces estamos entendiendo que ahí lo que también tenemos que hacer es trabajar con el medio ambiente, trabajar prácticamente con nuestro entorno. ¿Por qué? Porque hay que comprender dónde estamos. Hay que hacer un diagnóstico de saber dónde nos encontramos y a veces qué es lo mejor para nosotros, para nuestros familiares o pacientes. Los entornos, como ustedes lo saben, hay de lugares a lugares. Hay lugares más problemáticos y hay lugares menos problemáticos. Hay lugares más tranquilos y hay lugares donde la vida se vive de una manera más agitada. Entonces, prácticamente esto nos da también a pensar, pues, qué es lo que a veces tenemos que hacer, ¿no? Hay muchos entornos, muchos contextos, complicados. Entonces, ¿qué es lo que les estoy queriendo transmitir? Que el contexto,
el entorno, ajá, también juega un papel muy importante en todo esto, ¿sale? Entonces, voy a seguir leyendo y pues esta teoría sostiene prácticamente que el desarrollo es influenciado, ¿sí? El desarrollo es totalmente influenciado por nuestro entorno. Vamos a leer, hay tres entornos, básicamente, digamos, uno es micro, el otro es intermedio, que le llamamos, vamos a llamar meso, y el otro es perdón, hay cuatro, aquí debe de haber uno más abajito, perdóname, aquí hay cuatro, perdón. Entonces, este es el micro, el meso, exo, digamos, estos dos son los intermedios y este es el macro. O sea, macro, pues, estamos hablando que ya son entornos o personas que están en constante interacción con entornos súper gigantescos, ¿no? Pero bueno, vamos a leer esto. Pues prácticamente el microsistema se refiere al entorno inmediato en el que el niño, ¿no? Prácticamente hablando desde que él empezó a vivir, pues se desarrollaba directamente. ¿Y cuál es uno de esos entornos? La familia. O sea, lo que yo les hablé acerca de la sesión pasada, acerca de los estilos de apego, de los estilos y los vínculos familiares, cómo se desarrollan, de la personalidad familiar, es un entorno. O sea, es un pequeño contexto, es uno de los primeros contextos que atraviesa a todas las personas. Entonces, cuando estos entornos no son muy favorecedores, pues comienzan a haber huellas de la infancia, comienzan a haber problemas prácticamente, traumas, ¿sí? Y hay de todo tipo de problemas. ¿Cuáles son los otros entornos? Pues, por ejemplo, los conocidos en la escuela, pues las personas ahí que van rodeando ese entorno escolar también cuenta. O sea, pónganse a pensar y ¿cuántas, cuántas personas no van a un colegio, ¿no? No van a una primaria, secundaria, preparatoria, universidad? ¿Cuántas personas inician y cuántas personas no terminan? ¿No? Entonces, en un trayecto de este estilo, hay muchas personas también que están contaminadas, muchas personas que también generan que nuestro familiar se vea influido por ellos. Y en otras, pues nuestro familiar también los influye, por supuesto, ¿no? Entonces, esos son pequeños sistemas, pequeños entornos que obviamente ahí estuvieron presentes y que esto fue moldeando la personalidad. Sobre todo lo que yo quiero que me entiendan es que hoy tenemos una personalidad, hoy tu familiar tiene una personalidad. Puede ser una personalidad abierta, puede ser una personalidad cerrada, solo tú sabes qué personalidad tiene tu paciente. Bueno, yo te estoy explicando de dónde viene esta personalidad. Y esta personalidad a veces no nada más viene del consumo de sustancias, sino que viene de un montón de factores, de un montón de entornos. Ajá. Esas formas de pensar, esos gustos, esas orientaciones, esas motivaciones, esos impulsos que él tiene hacia ciertas cosas que le gustan o que no le gustan, vienen atravesadas de todos estos entornos. Y tú dirás, Hazael, pero eso a mí qué me sirve. ¿De qué te sirve? Pues te sirve de mucho, porque el día que él se reintegra a tu sistema familiar, si tú quieres ser una red de apoyo fuerte, entonces tú tienes que saber cuáles son los gustos de él, ¿sí? Cuáles son los disgustos también de él, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, o sea, dónde está, con quién se junta, cuáles son las tendencias. Porque en muchas ocasiones, ¿cuál es la tendencia? Que mi hijo, pues, tiene relaciones súper tóxicas. Esa es una de las tendencias. Y a veces creemos que diciéndole no andes con ella, pues vamos a solucionar las cosas y la realidad es que no. ¿No? Y también necesitamos explorar desde dónde viene este problema. Por ejemplo, uno de estos sistemas, pues les puedo decir que son las redes sociales, ¿no? Las benditas redes sociales, tanto se pueden utilizar para cosas positivas como para cosas negativas. Entonces, cuando nosotros no hacemos buen uso, por ejemplo, de estos elementos, pues nos puede salir contraproducente, ¿no? Y por ejemplo, en todos los entornos, escolares, académicos, sociales, laborales, de todos los entornos, en todos los entornos tenemos celular.
Y si ya no me contesta el mensaje, pues quiere decir que no me quiere. Y entonces, pues yo hago, no sé, alguna cuenta falsa y busco qué está haciendo. Entonces, hay veces que esto también es influido porque lo hacen la mayoría. A veces creemos que no, pero lo hace la mayoría. O sea, somos personas muy ansiosas y a veces cuando no tenemos las cosas de manera inmediata, como lo habíamos visto en el primer tema, pues realmente actuamos de una manera muy impulsiva y esto nos genera cada vez más problemas. Entonces, hay que ver qué tipo de personas también influyen en, en el entorno del paciente. A veces el paciente dice, es que él es mi amigo. No, no es su amigo, es un compañero. Un amigo es aquel que está contigo pase lo que pase. Por ejemplo, ustedes son amigos también a la vez, porque un amigo es aquel que está contigo pase lo que pase, ¿no? Los amigos no los dicen que los cuentas con las palmas, con la palma de tu mano, es decir, son pocos. Un conocido es aquel que va a estar contigo en una, dos o tres, pero que no va a estar siempre. ¿Sí? O sea, lo conoces y él te conoce y va a estar contigo en algunas, buenas y malas, pero no siempre, porque solo se conocen. Y un compañero es aquel que está contigo en un lugar, por estar en un lugar, como por ejemplo, si yo el día de mañana, no sé, me voy, no sé, a otra clínica, pues ahí puedo tener otros compañeros de trabajo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, es solamente ese compañerismo, pero no hay nada. O sea, no significa que yo voy a estar con ellos, que ellos van a estar conmigo, porque sí nos une un lazo, que es el compañerismo, pero realmente un amigo se diferencia de mucho. Entonces, vamos a pensar también qué tipo de personas influyen en tu hijo, influyen en tu paciente, influyen en tu familiar, influyen en la persona, ¿no? Y hay que ver qué tantos beneficios hay, ¿sí? Porque desde ahí también viene el trabajo de que él sepa discernir con quién estar y con quién no estar. Bueno, vámonos al mesosistema, que es prácticamente un sistema un poco más grande. Por ejemplo, pues la relación que hay a nivel social, ¿no? Por ejemplo, cómo yo me llevo, pues, en el vecindario, si me detectan ahí a nivel social, ¿no? Este tipo de elementos que hay en los contextos, ¿no? Estos elementos un poquito más grandes. Es la familia de al lado, si me conoce, es como empezar a juntar los sistemas, ¿sí? En donde yo me doy cuenta que no nada más es mi familia, sino que hay un montón de familias, que no nada más es mi papá, mi mamá, la maternidad o su paternidad, sino que hay un montón de maternidades y de paternidades. Y entonces ahí te comienzas a dar cuenta cuando la familia pues está junta o cuando la familia es monoparental, que quiere decir que viven solamente con uno de los familiares, ya sea mamá o papá, y entonces ahí se van dando cuenta de pues que existen otras formas, ¿no? Otras formas de pensar, otras formas de sentir, pues es que en mi casa no hay esto, ¿por qué en la tuya sí? ¿No? Y ahí prácticamente comienzan a explorar y eso no se termina. O sea, si yo que tengo 30 años voy a una casa bonita y todo y digo, oye, esto está bien padre, ¿no? Pues por supuesto que también se antoja quererlo, ¿no? Por supuesto que también se desea. Eh, ¿Y eso cómo se logra? Pues conociendo a las otras familias, conociendo a las otras personas, relacionándose en pocas palabras, ¿no? Son estas interacciones sociales que tú vas teniendo. Entonces, eso es prácticamente ese sistema que es como empezar a unificar los demás sistemas. El exosistema en donde pues prácticamente estos sistemas son sistemas gubernamentales, son sistemas culturales, son sistemas de la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, como pues todo lo que pasa, ¿no? A nivel social, a nivel político, cómo recaen toda la toma de decisiones sobre nosotros. Y si el día de mañana, no sé si ya vieron, pero Trump por ahí dijo que iba a privar a México económicamente en un 25% de algunas cosas, pues el día de mañana eso nos impacta económicamente
y entonces económicamente, pues también, si estamos siendo impactados, pues va a haber un malestar, ¿no? Entonces, ¿qué dificulta? Pues dificulta a veces que podamos salir adelante, que tengamos el deseo, pero que nos cueste conseguir trabajo, ¿no? O sea, son como otros entornos que nos comienzan a atravesar y que la verdad no son fáciles, no son sencillos a veces de poder entender. Hay algunos que quizás saben ya dónde se van a posicionar, pero hay otros que desconocen al salir del tratamiento en qué van a trabajar, dónde van a estar, cuántas horas y con qué tipo de gente se van a relacionar. Yo conozco muchas personas que me han dicho, es que Hazael, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, y entonces en tu mente crees que tú trabajas para que el fin de semana puedas tomar o puedas fumar. Ese tipo de elementos vienen rodeados de un sistema también, de un sistema en donde es complicado el tema laboral. Esos sistemas férreos en donde pasamos más de 10 horas, ¿no? La semana pasada hubo una participación de un familiar donde me dijo, oye, pero creo que yo no soy mal padre por pues pasármela fuera de la casa trabajando para mis hijos. Pues no, pero aquí el problema es ese. Ese es uno de los grandes problemas. El problema es que a veces le damos ese espacio a lo material y a veces no le damos ese espacio a una vida, ¿no? Entonces, cuando no le damos el espacio y la calidad también a nuestros familiares, entonces los vínculos, ¿no? Y la personalidad de él, pues también comienzan a cambiar. Y entonces, si él no lo encuentra en la casa, si él no siente esa confianza o no siente ese vínculo dentro del sistema familiar, pues se va a salir a buscarlo. De entrada, eso es normal, que él salga a buscarlo, que él salga a relacionarse, que él tenga parejas, que él tenga conocidos, amigos, compañeros, que él tenga de todo. Es lo que venimos viendo. Pero lo que queremos es que lo haga de una manera consciente. ¿Sí me explico? Entonces, yo lo que les estoy mostrando es el camino que a veces recorremos y que no somos conscientes que recorremos, pero que ahí está presente. Entonces, esta parte del exosistema tiene que ver con una parte cultural, con una parte laboral. Y quiero darles un dato. México, ante la OMS, les voy a dar el dato. ¿Cuál es el país con mayor estrés laboral en el mundo de acuerdo a la OMS? Estoy buscándolo en internet y les voy a compartir pantalla para que ustedes lo puedan ver con sus propios ojos. Aquí está. Ahí está. Eso es lo que yo escribí en internet y dice que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, México es el país con mayor estrés laboral en el mundo. ¿Qué óvole? ¿Que esto no afecta? Por supuesto que afecta. Por supuesto que nos pone de malas. Por supuesto que lo único que queremos es llegar a la casa y descansar. Por supuesto que por eso hay excesos. Por supuesto que por eso las adicciones van en aumento. Porque el exosistema está en incremento y quedamos que el exosistema es parte de la cultura, es parte de lo laboral y es parte también de elementos gubernamentales, de institucionales, políticos, para que me entiendan. ¿Sí? Entonces, vivimos en estrés. Y entonces cuando tu hijo te dice, es que quiero relajarme, me siento tenso, me siento ansioso, pues también es por esto. Cuando tu familiar te dice, pues también es por esto. Entonces, por donde sea que le busquemos, le vamos a hallar, le vamos a encontrar. Pero mientras ustedes se lleven este conocimiento, van a poder saber qué hablar con su familiar. Porque si no, entonces, ¿qué le van a decir? Ah, ¿cómo estás? Ah, buenas tardes. Ah, buenas noches, ¿no? ¿Cómo te sientes? Ah, muy bien. ¿Quieres hot cakes o quieres unos huevos estrellados? Y ya. Y eso es lo único que nos vamos a decir. Y échale ganas, ¿no? No me decepcionas. Y ya. Pero cuando tienes este tipo de elementos, entonces le puedes preguntar, oye, ¿y cómo va tu semana? ¿Cuántas horas son? Recuerda que debemos de trabajar para aquello del estrés, ¿no? Hay que trabajar con las emociones, hay que saber canalizarlas, hay que saber enviarlas, hay que saber qué hacer con ellas. Y puedes tener una plática muchísimo más amplia.
¿no? Entonces, por supuesto que esta información te va a ayudar un montón a poder tener una conversación de mayor nivel y más allá de que te estás dando cuenta de varias cosas o varios elementos que hay en la vida, en el mundo, ¿no? Entonces, ese es el exosistema. Es un sistema muchísimo más grande del cual nosotros no tenemos poder ni injerencia. O sea, simplemente nos golpea, ¿sí? Y eso pesa, porque sí o sí, en algún determinado momento, tu familiar tiene que trabajar. Y ustedes saben que trabajar, ustedes saben que quién te regala 10 pesos, 50 pesos, 20 pesos, 100 pesos, nadie te los regala. Los tienes que trabajar, te los tienes que ganar, pero también hay formas, ¿sí? Y aquí parte de lo que siempre les digo es, tranquilos, porque aquí los chavos se sienten improductivos a veces y dicen, no, pues es que yo quisiera trabajar, yo quisiera hacer esto, o a veces quieren salir y comerse el mundo, quieren comerse el pastel de un bocado. Calma, tu primer objetivo no es salir a trabajar, tu primer objetivo es demostrarte que tienes que dejar de consumir, porque si dejas de consumir, entonces vas a poder trabajar, ¿sí? Así debemos de ver las cosas. Si él no trabaja los primeros 15 días, no te preocupes. Con que lo tengas en abstinencia, créeme que se está haciendo algo sumamente importante. Entonces, digo, no quiero fomentar que no trabaje, pero hay que tener tolerancia, porque también he conocido gente que ha recaído por no conseguir un trabajo de forma inmediata. O sea, tolerancia, serenidad, que es lo que se está manejando. ¿Sale? Bueno, pues vámonos prácticamente al macrosistema, en donde, pues bueno, estos macrosistemas pues son demasiado todavía más grandes, imagínense unas esferas en donde van de pequeñas a grandes, y pues prácticamente aquí es en donde están las creencias, ¿no? Esas normas sociales gigantescas, como por ejemplo, pues vamos a festejar el 15 de septiembre o, por ejemplo, vamos a festejar el 2 o 1 de octubre o vamos a festejar el 14 de febrero. Son como esas cosas grandes que están a nivel social que tampoco podemos cambiarlas. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar, no? Cuando el día no sé, de San Valentín, pues tu familiar se acuerde que pues no tiene pareja, ¿no? O el día del niño, pues que tu familiar pues no ha podido ver a sus hijos por ciertos problemas, ¿no? O el día del papá, que pues nunca estuvo el papá, nunca existió, o cualquier cosa. Y pega, por supuesto que pega, que son esos macrosistemas, son esas cosas que ahí están, que las vemos, pero, perdón, que ahí están, pero que no las vemos, ¿no? Entonces, esa es prácticamente una de las teorías que nos ayuda a entender el exterior, ¿sí? Que nos ayuda a entender qué está pasando, qué hay allá afuera, qué hay allá afuera que no nada más hay en mi casa, porque en su casa de ustedes puede haber un excelente trabajo, pero allá afuera, si no lo hay, pues también vamos para atrás y va a empezar a haber problemas. Entonces, lo que nosotros estamos construyendo acá es un tratamiento para generar una autonomía en cuestión no financiera, no económica, en cuestión de pensamientos, en cuestión de sensaciones, en cuestión de creencias positivas, ¿no? Para contrarrestar el exterior, pero también a nivel psicológico, su interior, ¿sí? El exterior y el interior importan en estos temas bastante, ¿sale? Bueno, me gustaría hacer una pausa para, evidentemente, no saturar. Me gustaría que me pudieran ah, decir, ¿no? ¿Qué me ha logrado entender hasta acá? ¿Sí me escucha? Sí, sí Sí, lo escucho. ok, sí, yo sí he captado que es muy importante, ahora sí que el contexto social en el que vivimos,
porque influye mucho, ajá, y pues muy cierto, a veces ese aspecto social pues nos está provocando que consumamos, ¿no? Hasta cosas que no se deben porque nos hacen daño. Y que este contexto, pero de todos modos tiene también sus aspectos positivos, ¿no? En donde hay que principalmente agarrar las cosas mejores y positivo, lo que nos hace bien y desechar lo que nos hace mal, ¿no? Dentro de la sociedad. Uh-huh. Claro, o sea, estamos atravesados, sí o sí, por cuestiones externas, sí o sí. Ajá, externas. Y son un montón que a veces nos golpean y que no sabemos por dónde nos están cayendo los golpes o lloviendo. Porque pueden ser una combinación de Sí, problemas externos con problemas internos. O sea, sí, esto es grande, esto es un tema grande, ¿no? sí. O sea, es como dos problemas en uno. Los problemas, sí. Sí, ¿no? Lo externo y lo interno. Pero mucha gente dice, no, es que el problema es allá afuera. No es cierto. El problema también es aquí adentro. Exacto, exacto. Miren, ahí les va. Imaginen que ustedes tienen un problema. Ahora imaginen que no saben cómo resolver ese problema. Entonces, tú tienes un problema, pero si no sabes cómo resolver ese problema, entonces ese ya es otro problema. Ahora tienes un problema, pero no sabes cómo resolver el problema. Ya se multiplicó. No sé dónde salen esos globos, pero ya se multiplicó. El problema, la característica de los problemas es que se multiplican. Esa es su naturaleza de los problemas. Si no los atendemos, los problemas se multiplican. Y yo creo que ahí les va a resonar un poquito. Viene el efecto de la bola de nieve. Viene la bolita de nieve chiquitita Sí. y Sí, se va haciendo más. se hace gigantesca, ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces, tenemos que tener mucha cautela con el exterior, pero también con el interior. Con el interior me refiero, pues, a la mente, a los pensamientos, a las emociones, a la toma de decisiones, al autoconocimiento, a la autoestima, al autocontrol de la persona, ¿no? A todos esos elementos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más? No sé si alguien por ahí tenga alguna inquietud, alguna duda. Quiero, pues, que esto quede entendido. Adelante, Enrique. Adelante. Soy Beatriz Delgado, la esposa de Enrique. Me quedan algunas dudas. Primeramente, ¿qué hacer o cómo vamos a tratar es el punto de convivir? Hoy por hoy, desgraciadamente, creo que no he ido a una fiesta donde no haya alcohol. Y estoy hablando desde el aspecto familiar hasta con amigos, ¿no? Nosotros no tomamos alcohol más que de vez en cuando en alguna fiesta y nosotros no tenemos alcohol en casa, o sea, ni cerveza ni nada. Pero vamos a una reunión familiar y cómo tú les dices a tu familia, bueno, en mi caso que vengo de una familia de 12 miembros, o sea, somos 12 en total, 12 hermanos. Mis hijos son los nietos 34, 35 y 36, entonces imagínate el número de personas que habemos en estas reuniones del 24 de diciembre que se van a dar, porque primero Dios, mi hijo sale en la segunda semana de diciembre,
y que se van a dar el 24 y el 31, ¿no? Como familia, mi esposo y yo hemos decidido definitivamente no ir Muy buena decisión. a la reunión, porque yo no voy a tratar de convencer a mi familia de que Excelente. no deben de beber. Y por Excelente. parte de mi esposo, la familia es más pequeña, entonces al ser más pequeña puedes controlar un poco más. Entonces se les explicó la situación y se les dijo, si va a haber alcohol en alguna de sus fiestas, nosotros no van a poder contar con nosotros. Entonces, en estas fiestas familiares del 24 y 31, ellos sí están dispuestos a no soltar ni una sidra. Así es como se tiene que tratar la situación. No sé si sea lo correcto, no lo sé. Entonces, sí quisiera tu opinión. Claro, mira, de entrada te puedo decir, yo sé que tomar a veces una serie de decisiones cuesta y que no es fácil. Son de las cosas más difíciles. Tomar una decisión es de lo más difícil que hay en la vida. Pero a ver, hablando en el contexto, quiero decirte que les aplaudo esta decisión que acaban de tomar y que estoy entendiendo que van trabajando bien con su terapeuta. ¿Por qué? Porque hay que entender los contextos y creo que ustedes lo supieron interpretar. Pero quisiera agregar algo más. Hay que entender los momentos. No es lo mismo que tu hijo tenga semanas para esa fecha de abstinencia a que tenga años, a que tenga meses. Hay que entender también los momentos. No es el momento oportuno. No se está cortando a la familia de tajo para siempre. Es que, ¿qué crees? Ya nunca, jamás en la vida vamos a poder venir a esta fecha. No, no en este momento, ¿sí? Y eso es un golpe sobre la mesa, es una autoridad eh, maternal, paternal, quienes al tomar esa decisión, es un golpe sobre la mesa el que también comunican y dan a los demás hijos, familiares, y sobre todo al usuario o al paciente, porque es un esfuerzo y porque no es fácil. Pero yo les invito a que puedan hablar con su paciente, con su familiar, perdón, que puedan hablar con su familiar y que le expliquen a veces lo difícil que es tomar esa decisión. No como para que él sienta, ay, me lo están echando en cara, ¿no? Que por mí no van a ir. No de esa forma. De hecho, hay que aclarar mucho al momento de hablar con ellos. Pero sí decirle, nosotros estamos trabajando, nosotros queremos verte bien. Y yo creo que antes de ver bien a la familia extensa, extendida, que es donde quizás tú eres tía, donde quizás eres hermana, ¿no? Donde hay otras posiciones en donde tú te encuentras con otros familiares, pues que tengan que esperar. Y le estás dando la prioridad a tu maternidad. Le estás dando la prioridad a una posición todavía más importante, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Ser tío o ser mamá? ¿Ser tía o ser mamá? ¿Qué es más importante ahorita? ¿Ser hermana o ser mamá? ¿Qué es más importante ahorita? No sé, se me ocurre, ¿ser hija o ser mamá? Entonces le estás dando tú esa valía, ese valor a tu maternidad. Por eso desde el principio les dije, es un golpe sobre la mesa con autoridad desde la maternidad y desde la paternidad. Y por supuesto, encontrar herramientas y estrategias. Porque también hay otros factores. Pues a veces queremos mantener esto un poco más particular, esta información un poco más en el anonimato. Hay veces que no queremos que toda la familia se entere. Hay veces que queremos pues que sea un poquito más familiar y es muy respetable no contarlo, no decirlo. Eso también es muy respetable. Entonces, si me hablas de una familia extensa, pues creo que lo mejor es eh, trabajar esa decisión
pero sí comunicársela a los hijos, a ella, como cuidadores, para que ellos entiendan que la familia, digamos, tiene, por así decirlo, pues dentro de la norma, una calidad en donde muy probablemente, pues no todos son adictos, ¿no? Sino hay una normativa en donde él tiene que formar parte de esa normativa, pero de manera saludable. Y si crees que la familia no ayuda, no va a ayudar, hay que ser oportunos y por el momento decir no. Y no la vamos a vivir, no la vamos a pasar diferente. ¿Por qué? Porque hay un tema familiar en la familia donde tú estás como madre, eh, y se tiene que arreglar. Y creo que le están dando el peso, creo que le están dando el valor importante que conlleva, y eso, pues eso trae éxitos. Es difícil, pero son pequeños pasos que a futuro se vuelven grandes. No sé si pude contestar tu pregunta. Sí, totalmente. Muchas gracias. Ok. Bueno, hasta aquí no sé por ahí si se sigan moviendo cosas, externenlas. Este es el momento. Aquí es en donde ustedes también, con otra perspectiva, lejos de las terapias psicológicas, pues pueden hablar. Adelante. Pero ahora sí soy Enrique, el esposo de Beatriz. Pues fíjate que viendo todos los exosistemas, macrosistemas, pues te das cuenta que siempre hubo esas banderas rojas, ¿no? En cada uno, siempre o no lo viste tan claro, o no lo quisiste ver, o digo, son cuestiones que pues por alguna cosa pasaron, ¿no? Y a pesar de que a lo mejor hubo otros miembros que a pesar de vivir las mismas cosas, no reaccionaron igual, también debemos entender que pues nuestro familiar pues tiene una enfermedad, ¿no? Y que no lo identificamos tampoco en un principio, que ahora, bueno, pues leyendo un poco más te das cuenta que la mayoría son hipersensibles, o sea, lo que a uno parece afectarle menos o no afectarle, usualmente a nuestro paciente le afecta mucho más, ¿no? O lo magnifica y pues no identificamos muchas veces esos puntos. Y uno también, pues a veces es parte del mal, ¿no? A veces pensamos que, ay, pues me puso una borracherita, pero solo es una vez, a lo mejor cada 6 meses o algo, pero aún así uno va dejando huella, ¿no? Y nosotros no somos tampoco conscientes de esa parte, vemos al amigo y pues, a veces es difícil prohibirles, ¿no? Porque pues también entran las etapas de rebeldía, de yo hago lo que quiero, o me voy de la casa y son cuestiones que a veces salen de control. También ahorita vemos que lo que antes era, o a lo mejor se escondía más, ahora ya está pues muy palpable, pues lo comentas y dices, no, pues también mi hijo, mi sobrino, mi primo, de lo que se sabe, ¿no? Y algunos que pues no lo llegan a tratar, también ahora ya salen muchos podcasts donde ves casos de famosos, que también ves casos que puede ser de hogares a lo mejor más unidos, más desunidos, pero al final prevalece eso, ¿no? Que no lo supiste identificar a tiempo, no supiste cómo atacarlo a tiempo, o a pesar de que lo atacaste, prevaleció el problema, ¿no? Pero pues no hay otra más que mantenerse informado, o sea, y tomar acción, ¿no? Como lo que hicimos, que puede parecer una medida drástica para mucha gente que no ubica, pues lo grave que puede llegar a ser esto, ¿no? Entonces, si ya tomamos una acción, pues hay que seguir con dirección todo este proceso, ¿no? Tanto ahorita que está ahí adentro y cuando salga, ¿no? Tratar de ver las mejores acciones y decisiones, porque pues es complejo, ¿no? Es complejo todo este tema, pero solo la información es la que nos va a ayudar a salir adelante como comunidad familiar, ¿no? Y ayudarle a él a terminar llevar este proceso de la mejor manera, ¿no? Las medidas que estamos viendo, que estamos analizando, que ya hemos decidido tomar, pues deben ser sin marcha atrás, ¿no? Esa es nuestra postura y pues con la mejor intención, ¿no? Y así que con pues fe sobre todo fe en que esto
va a tener un buen fin. Así es. Y yo creo que dices algo bien importante, y la palabra que más se me quedó de tu participación y de tu compartimiento es prevalece. O sea, son cosas que ahí están arraigadas, son patrones de conducta que no han podido ser abandonados. Hay formas de pensar que no nos ayudan. Hay que aprender a desaprender. Hay que desaprender ciertas cosas, hay que dejarlas ir. Eso es lo más difícil, lo que se queda arraigado. Y a veces no nada más está arraigado en el familiar. Si le escarbo, viene hasta desde el bisabuelo hasta más atrás, ¿no? Entonces, estos temas nos ayudan a actualizarnos. Estos temas, independientemente de que ya tengan 20, 30, 35, 50 años, lo que quieran, pues, si no tienen hijos, y duelen los hijos, por supuesto que duelen, porque no estoy tratando nada más con un grupo de familias de puros jóvenes. Por eso desde el principio de los talleres les dije, voy a hablar en general, pero voy a tratar de dar ejemplos para todos. Habrá algunos que les cuadre, habrá otros que no, por supuesto, pero no nos peleemos. Siempre habrá, con que ustedes se lleven una o dos cosas, ya aprendiste algo nuevo. Ya aprendiste algo nuevo para seguir mejorando, para compartirlo con tu familiar. Entonces, esto por supuesto que prevalece. O sea, esto está. Y lo que queremos es que ya no esté. Imagínense todo el esfuerzo, escuchen bien lo que voy a decir, todo el esfuerzo mental, emocional, laboral, toda la angustia, inclusive el tema económico, todo ese esfuerzo, incluso también de tu familiar. ¿Para qué? Para que se enseñe a decir una palabra, para que se enseñe a decir no. Fíjense toda la vuelta que hemos dado y que seguimos dando y que nos sigue preocupando para ya no darla, para que aprenda a decir no, no puedo seguir consumiendo, no debo seguir haciéndolo. Está canijo el humano, ¿no? Somos difíciles, somos complejos, nos cuesta. Nos cuesta dejar de ceder ante nuestros deseos. Nos cuesta escuchar a los demás. Nos cuesta cuando los demás nos comparten su experiencia y nos dicen, te vas a enfermar si no te pones el suéter. No hacemos caso. No manejes borracho porque puedes atropellar a alguien. A mí no me pasa. Aguas. Y te termina pasando. Entonces, todo el esfuerzo que se está haciendo para que el paciente aprenda a decir no, es mucho, es bastante, es muy complicado. Entonces también tenemos que entender que el entorno influye. Qué bonito fuera que yo de aquí a unos centímetros desde mi escritorio le dijera a tu familiar, ya no te drogues y que ya no se drogue o que ya no consuma alcohol. No, pues qué bonito fuera, pero no es así. Es mucho trabajo el que hay ahí. Y toda esta información te va a ayudar a abrirte, a abrir la mente y que sepas por qué tenemos que decirle a nuestro familiar que tenga precaución, dónde decirle que tenga precaución. No nada más es decirle, ay, pues deja de juntarte con esos vagos o deja de salir y ya. No, porque ahora tú sabes con todo esto que hay más elementos y que lejos de prohibir,
necesitamos hacer, sensibilizar, necesitamos hacer consciente, inteligente, necesitamos, pero inteligencia emocional, no inteligencia racional nada más. Necesitamos construir una persona autónoma en pensamientos, autónoma en sensaciones, autónoma en creencias. Esa es la obra final. Ese es el trabajo que debemos de seguir haciendo. Ajá. Y nos cuesta, por supuesto, nos cuesta y nos cuesta mucho. Lo digo desde el entorno familiar, pero también lo digo desde el entorno pues individual, ¿no? Del paciente. Paciente es aquel que padece algo. Por supuesto que esto es una enfermedad. Anteriormente se llamaba CONADIC, que es la Comisión Nacional que regula contra las adicciones, que regula el tema de las adicciones a nivel federal. Pero la CONADIC tuvo una evolución siempre desde que existió, por allá bueno, desde que su marco teórico por ahí lo empezaron a tomar en cuenta por ahí de los 90, del 85, 87, hasta el 2021 fue la CONADIC, pero en el 2022 tuvo una evolución y ahora se llama CONASAMA, que es exactamente lo mismo, es la Comisión Nacional contra las Adicciones y la Salud Mental. Y entonces, la CONASAMA ahora se renueva y la perspectiva de la enfermedad la mete con la perspectiva de la salud mental. Por eso se dice, ¿no?, que el consumidor es un enfermo emocional. Es un enfermo emocional porque hay factores dentro de la vida que ya no puede tratar y que pues esta bola de nieve que les digo, este efecto, pues ¡pum!, se vuelve gigante, lo impacta y pues por ahí queda, ¿no? Queda en la lona, toca fondo, como coloquialmente por ahí se le dice. Entonces, hay trastornos mentales que está desencadenándolo también. O sea, estos temas son temas muy complejos, son temas muy difíciles. Y es mucho diálogo, es mucha plática, es mucho sentarte con él. Por eso, una de las principales habilidades que deben de desarrollar aquí los pacientes y que siempre nos esforzamos en que lo hagan es la apertura. Escúchame, que lo que yo te digo son mensajes del futuro. Lo que yo te digo ya lo vi en 150 o 100 o 200 pacientes más. No eres el único. Y que también ustedes puedan prevenirlo. Entonces, la prevención es anticiparse a los problemas. Debemos trabajar y construir una personalidad precavida, una personalidad autónoma en pensamientos, emociones y creencias, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante y a tener una sobriedad limpia. ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? No es imposible. Se puede conseguir. Por supuesto que se puede conseguir. No es imposible. Aunque sí es difícil, pero no imposible. Bueno, pues, ¿qué se llevan el día de hoy? Me gustaría, pues, por último, escucharles y si hay alguna duda, pues no duden en preguntarla. Este es el espacio para poder contestarlos y tengan la seguridad de que así es. Venga, venga, no muerdo, no muerdo. ¿O alguna conclusión a la que hayan llegado? No importa que ya haya participado. No, no pasa nada, pues sirve que vamos rompiendo el hielo para que los demás se animen, las y Ok. las demás. Pues que es muy importante el entorno en el que se está desarrollando nuestro paciente, nuestro familiar. Tenemos que cuidar primeramente
el entorno, el primer entorno que es el familiar, para que pueda él ser, lo entiendo yo como más fuerte, para que posteriormente eh, el entorno externo no le pegue tan fuerte. Si tiene un entorno interno o un entorno familiar bien cimentado, bueno, es más difícil que un entorno externo le dañe, ¿no? Pues siempre va a haber todo, va a haber mucho de lo que él a lo mejor, muchas cosas malas, podríamos decirlo así, pero que tenemos que tener paciencia a lo mejor y yo lo veo así como que estarse sanando, incluso nosotros, lo veo como ya tener un terapeuta familiar, porque es muy importante ir de la mano. Antes veíamos al psicólogo, a un psiquiatra, como una persona que atiende a personas locas, podríamos decirlo, pero hoy por hoy, al igual que todos necesitamos un médico para prevenir, yo sí necesitaría a un experto tanto para nosotros como para nuestro hijo, ir de la mano y no soltar también esos centros de ayuda, ¿no? Como el Alcohólicos Anónimos, toda esta parte que van a hacer de alguna manera más fuerte pues la ayuda. Así es como yo lo veo. Claro. Sí, sí, claro, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, si tu coche se descompuso y tú lo llevas al mecánico, pues te lo arreglan, pero ¿a poco ya no se te va a volver a descomponer? Por supuesto que otra vez se va a volver a descomponer, ¿no? 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 10 y 15. Mientras más vivas, pues a veces más composturas vas a ir ahí recabando, recaudando, porque eso es lo que pasa, nos vamos a descomponer, ¿no? No toda la vida estamos óptimos, no toda la vida. Esto es de momentos, recuérdenlo. Así que hay que ir trabajando en eso constantemente, ¿sí? Hay que ir renovando esas ganas, esas energías, porque esto es como los coches, nos descomponemos, pero tenemos que buscar esa ayuda para que alguien nos vuelva a reparar, ¿no? Y podamos volver a seguir. Esa es una, pues, de las conclusiones, ¿no? A las que también llego aquí el día de hoy con ustedes. Y pues bueno, si ya no hay por ahí alguna otra duda, vamos a dejarle hasta aquí y nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 7 de la noche. ¿Sale? Les mando por allá un fuerte saludo a todas y todos. Cuídense mucho. Excelente noche. Nos vemos. Gracias. Hasta Buenas luego. noches, Buenas gracias. noches. Bye bye. Gracias. Buenas noches.